métodos. El método directo y el método indirecto. Y en esta misma presentación que ustedes ya tienen, nos habla de cómo tiene que estar preparado el flujo de efectivo por el método directo. Y esta primera parte básicamente es lo que nos dice la NIC 7, en donde dice que en este método, en el método directo, se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos. ¿Ya? Entonces se presentan las categorías de cobros y pagos. Las empresas que utilizan este método deben informar los movimientos relacionados con efectivo cobrado a los clientes, efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre inversiones, otros cobros de operación. Hasta acá, si se fijan, nos está hablando en todo caso de las entradas de efectivo, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Si nos está diciendo acá que presentamos los cobros y pagos, en cuyo caso estaríamos hablando en estos 3 puntos de los cobros, ¿ya? De los cobros principalmente por nuestras actividades con nuestros clientes, que es la venta de bienes y servicios, ¿ya? Como también presentar aquellas otros ingresos de efectivo que puedan ocurrir que no son obviamente o que vengan de actividades ordinarias de la empresa, sino de otras actividades, ¿ya? Y por otro lado nos habla de los pagos. Entonces acá tenemos otro grupo que vamos a mencionar. Efectivo pagado a los empleados y proveedores. Aquí estamos hablando ya, si hablamos de la estructura del estado de resultados, de los gastos operativos, básicamente, ¿no es cierto? También el efectivo pagado por intereses, pagos por impuestos y otros pagos de operación que pudieran existir. Entonces, para poder elaborar el estado de flujo efectivo por el método directo, hay que tomar en cuenta estos puntos que acabamos de mencionar, pero exclusivamente o específicamente para, más que todo para la primera parte. Estamos hablando de las actividades operativas, ¿ya? Porque se van a dar cuenta cuando hagamos un ejemplo del estado de flujo de efectivo por el método directo, que solamente varía, se diferencian justamente por la primera parte, por la determinación del flujo de efectivo en actividades de operación. Ahí son diferentes, tanto por el método directo como por el método indirecto. Pero ya al determinar el flujo de efectivo en actividades de inversión y financiamiento, es lo mismo. Incluso el tomar en cuenta ya el saldo a inicio, ¿no es cierto?, de efectivo y obtener el saldo final, la estructura es la misma. Solo varía entonces la primera parte, ¿ya? Entonces, en el ejemplo nos vamos a dar cuenta, entonces en la primera parte es donde determinamos, ¿no es cierto?, el cobro a nuestros clientes y el pago, ¿no es cierto?, a nuestros proveedores, en todo caso, ¿ya? Vamos a ver entradas y salidas en actividades de operación, tomando en cuenta estos puntos que acabamos de mencionar, y se van a dar cuenta que básicamente nuestro análisis para realizar nuestro estado de flujos efectivo de esta primera parte va a ser en función a el estado de resultados, relacionándolo con los activos corrientes y los pasivos corrientes. Pero veamos ahora un pequeño ejemplo para que lo podamos entender mejor. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Entonces, ya saben, muchachos, de todas maneras, sí tendrían que haber recibido alguna información que, bueno, ya me confirman que ya les dijeron, ¿no? O que ya les compartieron, perdón. Ya. Entonces, de nosotros va a quedar pendiente dos cosas, no solamente el examen, sino la revisión de sus cuadernos. Una vez que se regularicen las cosas y demos el examen, en esa misma semana revisamos el cuaderno para que tengan su nota oficial. ¿Está bien?
Ya. Aquí tenemos entonces un balance general. Se nota, ¿verdad? Estoy compartiendo correctamente. Tiene un tamaño adecuado. Se nota, Alicia. Sí, licenciado. Gracias. Gracias, Abril. Bien. Entonces, para la elaboración del estado de flujo efectivo por el método directo, sí o sí necesitamos el balance general y el estado de resultados. En el método indirecto solo necesitamos, ¿no es cierto?, la utilidad neta de la gestión del estado de resultados. Pero en este caso sí vamos a necesitar el estado de resultados porque en función también a su estructura, que está el estado de resultados, voy a agrandarlo un poquito. Ya, en función a esta estructura que tiene, vamos a ir analizando cada uno de estos gastos, cada una de estas entradas efectivo y salidas efectivo. Pero lo primero que tenemos que hacer, como ya saben, es preparar este cuadrito. Bueno, que tiene la estructura del estado de origen y aplicación de fondos que hemos visto anteriormente. Vamos a determinar primero la variación, que es simplemente, ¿no es cierto?, la diferencia de la gestión 2022, que vamos a determinar su variación respecto a la gestión 2021, que en realidad estamos obteniendo los saldos iniciales de acá, ¿no es cierto?, de la gestión 2021. Entonces, reiterándoles todo lo que nos salga entonces en positivo, eh, serán pues las variaciones que aumentan, ¿no? Significan aumento, y las negativas, las que significan disminución. Y de acá, para ambos casos, lo que no tomamos en cuenta, me refiero para ambos casos, para ambos métodos, ya sea el directo o el indirecto, no se toma en cuenta lo que es la variación de efectivo y equivalentes, por lo que lo voy a borrar. También voy a borrar acá los totales, subtotales que nos requerimos. Solamente las variaciones de nuestras cuentas o capítulos. Entonces, el resto no lo requerimos. Tampoco el tema de resultados de la gestión. Ya sabemos por qué en el método indirecto, ¿no es cierto? Y en el método directo vamos a ver que tiene casi la misma lógica, ¿ya? Porque vamos a empezar analizando justamente el resultado de la gestión, pero que nos arroja, o el dato que nos arroja de las entradas, el estado de resultados en realidad. Y esto sí, de resultados acumulados, que como ya habíamos visto en un ejemplo anterior, ¿no es cierto? Cuando hay una variación, quiere decir, en todo caso, como es negativo, que ha habido un pago de dividendos, ¿no es cierto? La distribución de las utilidades. Listo, ya tenemos nuestras variaciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente, ¿no es cierto?, identificar cuál es un origen y cuál es aplicación. De acuerdo a la tablita que ya habíamos revisado la anterior vez, que conocemos, ya sabemos que cuando un activo aumenta, acá tenemos tres activos que están aumentando. Cuando un activo aumenta, ¿es origen o aplicación? Ya me voy a responder solo, es aplicación. Entonces voy a ir copiando todos estos activos que han aumentado porque implican aplicación. Además, acá tengo otras variaciones. Maquinaria y equipo, que también es un activo, en cuyo caso también es una aplicación. Después tengo estos de depreciación acumulada, que sabemos que para el método indirecto lo utilizamos para volverlo a sumar a las utilidades, ¿no es cierto? Porque es una cuenta que no implica en realidad movimiento real de flujos efectivos. Pero en este caso lo vamos a tomar como un pasivo. En el método, desde ya en el método directo, no se utiliza esta información, justamente porque no implica movimiento de efectivo. Pero lo vamos a tomar acá como un pasivo para tenerlo. Que implicaría que sea origen, pero en realidad se suma, ya saben, ¿no es cierto?, en el indirecto y no se toma en cuenta en el método directo.
¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos variación, un aumento, pero ya de pasivos. Entonces, la regla que nos dice, cuando un pasivo aumenta, es origen o aplicación. Entonces, al revés que los activos, ¿no es cierto? En este caso, si un pasivo aumenta, es origen. Entonces, voy a ir copiando estos importes, porque todos representan aumento. Eso es todo acá. Y acá en el pasivo no corriente, tengo esta cuenta que también aumenta, ¿no es cierto? Lo cual sería igual un origen. Y eso es todo. Bueno, y esto que está en el patrimonio, que es nuestros resultados acumulados, que desde ya lo estamos identificando como, ¿no es cierto?, el pago o distribución de dividendos. En este caso es una disminución. Cuando en el patrimonio si hay una disminución, eso es aplicación, ¿no es cierto? Entonces lo voy a traer acá con signo positivo, porque todos tienen positivo, ¿no? Como aplicación, listo. Ya estaría determinado. Entonces lo siguiente que tendría que hacer es, ¿no es cierto?, determinar a qué actividad corresponde cada uno. Ya saben que todo lo que está en activo corriente y pasivo corriente es actividades de operación. Tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Entonces lo voy a colocar directamente acá. Bueno, en este caso la depreciación acumulada también sería una actividad de operación. Vamos a reconocer así. Sin embargo, ese dato no vamos a utilizar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras lo reconocemos ahí. Después tengo acá el activo no corriente. Tengo maquinaria y equipo. Y sabemos que esta es una actividad de inversión. ¿Qué más tengo? Y me queda el pasivo y patrimonio. El pasivo no corriente, perdón. El pasivo no corriente sé que es financiación. Y tenemos también acá del patrimonio la variación que ha habido en resultados económicos, que también es financiación. ¿Listo? Ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder también trabajar bajo el método directo el estado de flujo de efectivo. Para ver que nos van a servir también estos datos. Ahora sí. Voy a agrandar un poquito este espacio donde vamos a trabajar el método directo de flujo de efectivo para que lo puedan ver. Ya. Bueno, de acuerdo a la diapositiva que estábamos viendo, ¿no es cierto? Y lo que les comentaba, tenemos que mostrar, ¿no es cierto?, los cobros y los pagos, que aplica básicamente, como les decía, a la primera parte, que son las actividades operativas, ¿ya? Esa es la parte que, en todo caso, es diferente su elaboración a la que hemos visto en el método indirecto. Por lo demás, es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a mostrar? En todo caso, si estamos hablando de cobros, vamos a empezar por los cobros. Estamos entrando de cobros a nuestros clientes, estamos hablando de entradas, ¿no es cierto?, de efectivo. Entonces, vamos a poner acá nuestras entradas. Las entradas de efectivo. Y vamos a empezar hablando de cobros a nuestros clientes, el efectivo que estamos recibiendo de los clientes. Efectivo recibido de los clientes. ¿De dónde tenemos esta información? Cuando estamos hablando de entradas de efectivo, empezamos a trabajar con el estado de resultados. ¿Se está viendo toda mi pantalla, muchachos? ¿Todas las hojas? ¿Normal? Sí, licenciado, se ve. Gracias. Listo, entonces continuamos. Estoy ahorita en el estado de resultados. ¿Qué información requiero del estado de resultados para ver el tema de cobro, lo que estamos cobrando a nuestros clientes? Pues entrada de efectivo, estamos hablando de las ventas netas, ¿no es cierto?
Las ventas netas representan todos los ingresos que hemos obtenido de parte de nuestros clientes, ¿verdad? Pero acá hay un detalle. El estado de resultados está hecho bajo el principio de método, o menos método bajo el principio de vengado, ¿no es cierto? En cuyo caso, ¿a qué me refiero? A que tendríamos que determinar eh, los importes de efectivo que aún no se han realizado el cobro, es decir, las cuentas por cobrar, lo que se haya hecho a crédito, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar acá. Entonces, vamos a, por un lado, tener las ventas netas y del balance general. Por eso lo remarqué con otro colorcito acá intencionalmente, el activo corriente y el pasivo corriente, porque prácticamente cuando trabajamos el método indirecto, trabajamos la estructura del estado de resultados y los datos que tengamos en el activo corriente y en el pasivo corriente, ¿ya? Bueno, a lo que me iba. Acá tenemos inversiones temporales, cuentas por cobrar e inventario. El que está relacionado directamente con el tema de ventas sería cuentas por cobrar y la variación que ha tenido es de 350.000, la cual hemos identificado que es aplicación, ¿no es cierto? Es aplicación, porque hay un aumento de, en activos, ¿ya? Aplicación, ¿qué significa aplicación? Salida de efectivo, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, he creado acá para que ustedes después lo puedan revisar con calma también y repasar ese tema del método directo, unos cuadritos auxiliares que vamos a utilizar. Entonces, en principio, ¿qué es lo que estamos analizando? El efectivo recibido de los clientes. Por un lado, estamos obteniendo el tema del dato de las ventas, del estado de resultados, que son estos 1.000.000, bueno, 11.200.000. Y estamos hablando de las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? En este caso dice sumar la disminución en cuentas por cobrar. Tendríamos, acá es indistinto, tendríamos que sumar o restar en todo caso dependiendo al signo que nos arroje en el balance general el movimiento que ha tenido o la variación que ha tenido esta cuenta, cuentas por cobrar. Por eso cuando hemos ido al balance general hemos identificado que cuentas por cobrar en realidad, que son las ventas a crédito en todo caso, ¿no es cierto? Es aplicación, porque hay un aumento, ¿no es cierto? Se han realizado ventas a crédito, ¿ya? Por eso hay un aumento en esta cuenta, lo cual implicaría aplicación de 350.000, en cuyo caso voy a jalar ese dato a este cuadrito, pero con signo negativo, porque significa salida de efectivo, es aplicación de cuentas por cobrar de 350.000. Y sumando ambos importes, ventas más cuentas por cobrar, voy a tener el efectivo recibido de los clientes. Entonces, este es el importe que requiero anotar acá. El efectivo recibido de los clientes, que lo conforman las ventas y cuentas por cobrar. Ya tengo el primer dato. Ahora me voy al estado de resultados. ¿Qué otros ingresos me refleja el estado de resultados? En realidad, de las actividades ordinarias, todo debería estar concentrado, ¿no es cierto? O está concentrado acá, en ventas netas. Pero suelen haber algunas actividades extraordinarias que generan también ingreso. Y en el estado de resultados generalmente, ¿no es cierto?, se los expone acá, por ejemplo, donde dice otros ingresos. En otros ingresos, los conceptos pueden ser varios, ¿no es cierto? Por venta de activos, tal vez, inversiones a corto plazo, por lo que recibimos intereses, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos identificado que hay otros ingresos. Acá están los 525.000. Analizando el balance general, activo corriente y pasivo corriente, vamos a determinar, ¿no es cierto?, con cuál cuenta va relacionada, y me refiero a lo siguiente. ¿De dónde se están obteniendo esos ingresos? Igual que hemos hecho con las ventas. En este caso, si se fijan en activo corriente,
aquí hay inversiones temporales. Entonces, este es el que está relacionado, porque solamente por esta cuenta se pueden obtener otros ingresos, ¿no es cierto? Que no son ordinarios de la actividad de la empresa, ¿no es cierto? Porque por estas inversiones temporales, la empresa va a recibir intereses. Y la variación que ha tenido esta cuenta es de 175.000 y es un aumento. Por lo tanto, es una aplicación, ¿no es cierto? Es la misma lógica que hemos manejado con el tema de ventas y cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Entonces, también, bueno, acá colocaremos antes el efectivo o de otras entradas, otras entradas de efectivo en todo caso, ¿no es cierto? Otras entradas de efectivo. Otras entradas de efectivo. Por un lado vemos, nos estamos basando en nuestros resultados. Ya sabemos que hay este importe de otras entradas de efectivo, ¿ya? Pero vamos a sacar el flujo neto en todo caso, si ustedes quieren, ¿no? Pero basándonos en los datos que nos arroja también el balance general, en este caso, inversiones temporales. Aquí hay 175.000, que en todo caso eh, aún no se ha cobrado, si ustedes quieren, ¿ya? Pero vamos acá, igual he creado un auxiliar para que ustedes puedan revisarlo después con calma. Entonces la conformación para poder determinar el efectivo que tenemos en otras entradas de efectivo van a ser los ingresos que están detallados en el estado de resultados. Ya está. Otros ingresos. Y las inversiones temporarias, que en este caso va a venir con signo negativo porque es una aplicación. Es una salida de efectivo. Inversiones temporales, un aumento de efectivo, ¿no es cierto? Acá, 275.000. Y de la sumatoria de estos dos conceptos voy a obtener el flujo de efectivo de otras entradas de efectivo, que es 350.000. Y eso lo voy a llevar acá. ¿Qué más tengo en el estado de resultados? Como ingreso, como cobros. Ya realicé el tema de las ventas. Ya hemos realizado otros ingresos. Y generalmente es todo lo que se presenta, ¿no es cierto? Ya no tengo nada más. En este caso, para este ejercicio. En cuyo caso, allí habría terminado el tema de las entradas. Lo voy a totalizar simplemente. Esto va a ser total. Entonces tenemos 11.200.000. ¿Ya? Pasemos a ver el tema de salidas. En la presentación que ustedes ya tienen, ahí hemos visto, ¿no es cierto?, la conformación de las entradas o cobros y los pagos o salidas, ¿no es cierto? Aquí ya vemos el tema de la parte operativa, que nos vamos a basar en el estado de resultados. Vamos otra vez al estado de resultados y la primera salida o pagos que a la empresa ha realizado está relacionado con el tema de costo de ventas, que significa el movimiento de inventarios, ¿no es cierto? Porque esto es el inventario vendido en realidad a su costo. Entonces, nuestro análisis va a continuar con la conformación de los inventarios. Antes que me olvide también, acá voy a colocar el efectivo que se ha pagado por los inventarios. Efectivo pagado por los inventarios. El análisis que tenemos que realizar es que por un lado está este importe que ya va a ir con negativo, ¿no es cierto? Porque hasta acá hemos visto
las entradas o cobros que están con positivo. Ahora vamos a ver los pagos que significan salida de efectivo, que van a ir con signo negativo. Vamos a tener por un lado estos 7 millones. Y en el balance general tendríamos que ver el tema de las variaciones que han habido en inventarios. Y acá tenemos el inventario que ha tenido una variación de 420.000, un aumento que significa aplicación, salida de efectivo, en cuyo caso también va a ir con signo negativo, ¿ya? Pero al igual que tenemos en ventas, cuando realizamos adquisición de inventarios, también realizamos en efectivo y a crédito. Y eso está reflejado en el pasivo corriente. Entonces, además de inventario, tenemos que ver la variación que ha habido en el pasivo corriente de cuentas por pagar a nuestros proveedores. Entonces, cuentas por pagar también ha tenido una variación de 175.000, un aumento. Y un aumento en el pasivo es origen, ¿no es cierto? Es origen de fondos. Entonces, esto sí va a ir con signo positivo. Entonces, vamos a tomar esos tres datos. Igual, para que lo puedan repasar después, he preparado acá un cuadrito auxiliar, donde estamos viendo que por un lado tenemos el costo de ventas, lo voy a traer con signo ya negativo del estado de resultados. También tengo el aumento en inventario, que hemos visto que es una aplicación, por lo que también lo traigo con signo negativo. ¿Dónde está inventarios? Acá, inventario. Y las cuentas por pagar, que hemos visto que en cuyo caso la variación es un origen. Cuentas por pagar. Con ello voy a determinar el pago que se ha realizado por el tema de inventarios, que es una salida de 7.245.000. Esto lo voy a llevar donde estoy trabajando mi flujo de efectivo. Acá voy a jalar ese dato. Listo, ya tengo la primera salida de efectivo, que son por los pagos correspondientes a inventarios. Después que tengo en el estado de resultados, si se dan cuenta, estoy trabajando con la estructura del estado de resultados, ¿no es cierto? Esta primera parte. Muchachos, les pido por favor unos 2 minutitos. Aquí tengo un inconveniente. Solo 2 minutitos. Enseguida estoy, por favor. Dado por los gastos operativos. Listo. ¿Qué tenemos entonces en los gastos operativos? Por un lado, tenemos una salida de efectivo, nos dice de 1.575.000. ¿Qué Dice una tenemos? pregunta. Sí. Dice, ¿y si son solo gastos de vengados, igual se los toma en cuenta en el flujo de efectivo en este método? No, no, si estás dando cuenta, por eso estamos restando algunos conceptos. Porque si bien el estado de resultados está con el tema del principio del devengado, está realizado así, le estamos restando conceptos que que no han hecho que el efectivo se haya salido, ¿no es cierto?, como tal, o haya entrado como tal.
En el caso de ventas netas, por ejemplo, lo que hemos hecho es no hemos tomado en cuenta el total del efectivo de ventas netas, sino hemos visto el tema de restarle el tema de las cuentas por cobrar a nuestros clientes, que significarían las ventas a crédito. Entonces, lo mismo estamos haciendo con inventarios y lo mismo vamos a hacer con gastos operativos. Ya, listo. Gracias. Entonces, en los gastos operativos, si bien este es el importe que nos muestra el estado de resultados, vamos a ver si efectivamente, ¿no es cierto?, corresponde al total de, en este caso, de pagos realizados por gastos operativos o hay pagos pendientes. ¿Y dónde vamos a ver estos pagos pendientes? Obviamente en nuestros pasivos corrientes, ¿no es cierto? Donde ahí nosotros registramos como contadores las cuentas que están pendientes de pago en la gestión. Tal vez así se va a entender, ¿no es cierto? Estos son, el estado de resultados nos muestra acá todos los gastos de la gestión, pero bajo el principio de devengado, se hayan pagado o no. Por eso es que en el balance general nosotros vamos a ver qué pagos están pendientes, cuyos pagos pendientes tendríamos que restarle a este total, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se hace en el método directo. Ahora vamos a hacer eso. A ver, vayamos directamente explicado eso al cuadrito. Efectivo pagado por los pagos, por los gastos operativos, perdón. Acá tengo los gastos operativos. Por un lado, que jalo del estado de resultados. Y no hemos visto el balance general. En el balance general, ¿dónde es que yo registro estos pagos pendientes? En mi pasivo corriente, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos relacionado con el tema de inventario, ¿no es cierto? Inventario que se ha realizado la compra a crédito. Por lo tanto, estos documentos por pagar y este pasivo acumulado por pagar tendría que ser nuestras cuentas por pagar de los gastos operativos, en cuyo caso lo voy a llevar acá a mi auxiliar. Bueno, estos son gastos, tengo que tenerlo siempre con signo negativo, ¿no? Y acá el pasivo me ha generado, en todo caso, origen. Voy a llevar por un lado estos documentos por pagar. Y estos pasivos acumulados por pagar, que también es origen, por esto llevando con signo positivo. En cuyo caso lo que la operación está realizando, ¿no es cierto?, es restarle justamente estos pasivos que no se han pagado aún a los gastos, al total de gastos operativos. Entonces voy a sumar estos tres importes. Y en realidad me está diciendo que los pagos por gastos operativos no son estos 1.575.000, sino son 875.000. Entonces importe voy a llevarlo acá. Efectivo pagado por los gastos operativos son 875.000. De todas maneras, como les había comentado antes, esto requiere también un trabajo más detallado. Acá estamos haciendo algo más sencillo, la verdad, porque el balance general también es, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, sencillito. Cuando trabajamos ya con bastante información, se tiene que tener mayores datos para realmente determinar, ¿no es cierto?, bajo este método directo, como lo estamos haciendo aquí, bajo esta lógica, cuál realmente es el pago que se ha realizado a los clientes, cuáles son realmente lo que corresponde a gastos operativos. Pero bajo esa lógica que estamos manejando, también se realiza en forma general. Listo, ya tenemos el efectivo pagado por los inventarios, el efectivo pagado por los gastos operativos. ¿Qué más tenemos en el estado de resultados como pago?
Ya hemos hecho esta parte, ya hemos hecho el costo, ya hemos hecho los gastos operativos. Aquí tenemos gastos de depreciación, que ya sabemos que no generan en realidad flujo de efectivo, ¿no es cierto? Por lo que no se toman en cuenta, ¿ya? Esto no se toma en cuenta. Vamos, ya hemos hecho otros ingresos y acá tenemos intereses. Intereses pagados de 350.000. Eso igual tendríamos que corroborarlo entonces con el balance general, ¿ya? ¿Qué tendríamos que tener? En todo caso, ¿no es cierto? En el pasivo corriente. Pero no tenemos relacionado intereses por pagar, en cuyo caso sobreentendemos que estos intereses han sido pagados en efectivo, entonces los vamos a jalar directamente acá en el flujo como efectivo pagado por los gastos de intereses. En cuyo caso voy a jalar este dato del estado de resultados. ¿Qué más? Bueno, y me quedaría simplemente los impuestos, en cuyo caso va a ser el efectivo pagado por impuestos o en impuestos. Impuestos. Igual que el anterior, que los intereses, vamos a ver que en la balanza general no hay impuestos por pagar. Por lo tanto, voy a asumir estos 700.000 también en el flujo de efectivo, como efectivo pagado por impuestos. Obviamente con el signo negativo porque es una salida de efectivo. Listo, entonces de acuerdo a los resultados ya hemos acabado, hemos terminado con el tema de la actividad operativa. Entonces, al igual que he hecho en entradas, voy a totalizar las salidas. En cuyo caso, ahí tengo estos 917.000 como salida de efectivo. Con ello ya puedo determinar acá mi flujo de efectivo que se ha generado en actividades de operación. Entonces voy a determinar eso. Flujo de efectivo que proviene o proveniente. Flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación, que es la sumatoria de el total de las entradas más el total de las salidas. Entonces ahí tengo un flujo positivo de 2.030.000, ¿no es cierto? 2.030.000. Hasta aquí lo que les decía, que esto es lo que es diferente en el método directo del método indirecto, ¿ya? Porque en el método indirecto empezamos con la utilidad neta de la gestión, le sumamos aquellos conceptos que no generan movimiento de efectivo, y vamos jalando los importes que significan entradas y salidas, ¿no es cierto? En todo caso, de origen y aplicación. En este caso, en el método directo se determina primero acá los cobros y los pagos, es decir, las entradas y salidas, pero en función al estado de resultados y el activo corriente y el pasivo no corriente, para determinar el flujo real de efectivo que ha habido en ventas, ¿no es cierto? En inventarios, en pagos y en cobros, en todo caso. Cobros a los clientes y el pago realizados en actividades operativas netamente. Y como les había dicho, por lo demás es lo mismo. Ay, caray, 56. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener en el balance general?
para las actividades de inversión y financiamiento, ya lo tengo acá. En actividades de inversión solo tengo esto. Maquinaria y equipo, que implica una aplicación, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir como salida. Y tengo dos conceptos, dos cuentas en actividades de financiación. Una que va a ir como entrada y otra que va a ir como salida. Es lo que hacemos en el método indirecto en realidad, ¿no es cierto? Nada más identificamos si es entrada o salida y determinamos ahí nuestro flujo de efectivo, ¿no es cierto? Y al finalizar, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos el saldo inicial de del ejercicio en todo caso, que lo sacamos de la gestión 2021, que sería el efectivo equivalente a efectivo. Eso lo vamos a sumar y con esa sumatoria tendríamos que llegar a estos 630.000. Creo que no nos alcanza tiempo, tenemos 3 minutos. Pero a ver, así en resumen lo voy a jalar rápidamente. Tendríamos un aumento en todo caso. ¿No es cierto? Eso es lo que acabamos de ver. Esta es una salida, perdón. Empezamos por que significa que tiene que estar con el signo negativo, ¿verdad? Porque es aplicación. Es un aumento en el activo, que significa aplicación. Ya lo hemos identificado. Directamente lo voy a poner ahí para que se den cuenta que va a totalizar lo mismo. ¿Qué más tenemos? El financiamiento, que sería estos dos. Bonos y otros pasivos, que hay una disminución. Eh, bonos y otros pasivos. No sé. Que va a ir con signo positivo. Y con signo negativo tendría que ir el tema de el pago de dividendos, ¿no? Aquí voy a colocar dividendos. Vale, esto con signo negativo. Listo. Y aquí tendríamos que obtener un subtotal, que va a ser la variación de nuestro flujo, ¿no es cierto? Que ha habido un aumento o disminución de nuestro flujo neto en este caso. Lo voy a calcular rápidamente. Bueno, sacaremos primero este subtotal. Y ahora sí, lo que se ha generado en actividades de operación, más lo que se ha generado en actividades de inversión, más lo que se ha generado en actividades de financiación. Este importe este es el aumento, o en todo caso, ¿no es cierto?, de nuestro flujo de efectivo neto. Tendría que sumarle, nos dice el saldo inicial de efectivo o equivalentes, que voy a jalar del balance general, que sería el de la gestión 2021. Sumado esto más lo que he sacado de mi flujo de efectivo, tendría que darme el importe que tengo que tener en efectivo o equivalente de efectivo en la gestión 2022, ¿no es cierto? Acá están los 630.000. Entonces, esa es la forma que tenemos que realizarlo. Vamos a dar una repasada más el día viernes en todo caso, para que no haya dudas. Vamos a hacer una comparación con el flujo de efectivo por el método indirecto. Ahí lo vamos a dejar entonces.
Por favor, enciendan sus cámaras una vez más para que podamos concluir con nuestra clase. No se olviden